Bendiciones, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno. Vamos a continuar ahora siguiendo hacia el Calvario. Vamos del pretorio, del lugar del juicio, ahí de las oficinas de los jueces, del trono más grande allí de Poncio Pilatos. Vamos al Calvario. Pero hay dos cosas muy importantes aquí que vamos a ver. Las más difíciles del cristianismo. Una, ayudarle al Señor con su cruz, y la otra, llevar la propia nuestra. Eso es imprescindible, no se puede uno separar de hacerlo. Y por eso voy a leer la palabra del Señor con ustedes. El que tenga su Biblia me puede acompañar en el capítulo 23 de San Lucas, del verso 26 en adelante. Dice la eterna palabra de Dios: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hasta ahí, hermanos. Noten aquí, en el otro evangelio, dice que el Señor mismo, cargando su cruz, fue hacia, dice aquí en el verso 17 del capítulo 19 de San Juan: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, ahí donde le crucificaron. Pero vean, sucedieron dos cosas. En el inicio del camino, el Señor se llevó la cruz, pero pasó por allí un curioso, un extranjero. Cirene era otro lugar muy diferente, no era israelita, no era judío. Quizás fue a visitar a alguien por ahí en su burrito y vio aquel espectáculo, la turba de gente que azotaban a un varón, azotaban a un hombre con una cruz encima. Entonces él iba del campo, dice, iba pasando por ahí, y le dijeron: para que no andes mirando esto, ven. Dice que le obligaron a que cargase la cruz del Señor, porque el Señor era imposible que llegara con ella, con su cruz, hasta el lugar de la crucifixión. Ahí se llama la Cuesta de Dolores, así le titulan. Cuando uno va ahí de turista, le llevan hasta ahí al lugar donde fue sentenciado ya. Lo sentenciaron a muerte desde la casa del sumo sacerdote Caifás, pero fue aprobada su decisión por el gobernador ya ahí en la casa del juicio, en el tribunal, ahí en el pretorio, ahí donde fue juzgado el maestro. Y de ahí es de su vida desde el Getsemaní hasta Conanás, donde estuvo preso, y sigue subiendo y hace un parejito ahí donde fue juzgado, donde tenía su reino Herodes.
y sigue subiendo. De ahí se llama la Cuesta de Dolores, hasta llegar a la cabeza del cerro, a la cima de la calavera o Gólgota. En hebreo es Gólgota. Así que esta hora es difícil, hermanos. Es el camino que todos los cristianos tenemos que tomar. El Señor se deshizo de sus intereses, de sí mismo, cuando las mujeres vean aquí que había gente que amaba al Señor, de lejecitos porque no se podían acercar. La turba de sacerdotes y de soldados era demasiada. No se podían acercar, pero tal vez oían los quejidos del Señor, los lamentos, o de lejos escuchaban los terribles azotes. De esa manera que fue flagelado, el Señor era terrible. Sonaban los latigazos y en la punta tenían como estas tachuelas o garfios que tenían peso, era de plomo. Al golpe se metían. Una vez de más ocasiones que torturamos gente, allí en las Islas Marías me tocó a fuerzas. Nosotros teníamos que obedecer la voz de nuestro comandante. Y había unos prisioneros indómitos. Habían robado por ahí y los perseguimos ahí mismo en el penal. Los metimos a las celdas y desde allí maldecían al comandante. Nos maldecían a todos, pero iba pasando el comandante a almorzar y lo divisaron y le maldijeron mucho. Entonces el comandante dijo, sáquenlos y hagan una valla y tortúrenlos. Cada uno lo menos que va a darles es un azote a los dos. Nos formaron, nos quitamos las fornituras de las cartucheras y abrochaban con fierros, unos fierros pesados. Era la hebilla donde abrochaban nuestras fornituras. Eran de fierro macizo porque pues cada cargador del arma que usábamos era un arma pesada, una ametralladora, y usábamos, la dotación eran 100 cartuchos, así que las placas eran de 20 cartuchos cada una, estaban pesadas de más de medio kilo. Así de que amarramos los reos, los vendamos con las manos para atrás y cada uno, si un soldado no le daba de menos un azote, de ahí para adelante los que quisiera, pero la orden mínimo uno. Y porque si no, él iba a pasar también por ahí. Igual que los prisioneros. Y iban sin camisa. En los primeros golpes nos teníamos que abrir porque la sangre nos alcanzaba a salpicar. No caminaron casi nada cuando cayeron gritando, entonces otro más los agarraba de las manos, arrastrándolos con las manos amarradas y hacia atrás. Gritaban del dolor de los hombros, del dolor de los azotes, y era hasta salir aquella valla. Éramos más de 70 soldados los que castigamos a esa gente. Cuando oigo y veo yo y leo aquí de cómo los soldados castigaron al Señor, pues me acuerdo de cómo nosotros castigábamos. Esa es una de las cosas. Pero nosotros castigábamos también con crueldad. Muchas veces lo hicimos
ofendidos porque nos gritaban, nos decían cosas, nos desobedecían, etcétera, pero lo hacíamos de alguna manera. Así que yo tengo vivas esas escenas en mi mente. Lo hice con mis manos, lo vieron mis ojos. Con qué crueldad a un prisionero, y no eran sentenciados a muerte, eran solamente unos prisioneros en las Islas Marías que se rebelaban a nuestra autoridad. Cuánto más al Señor, que era un reo de muerte. Cuando alguien era sentenciado a muerte, era entregado a la gente para que hicieran con él lo que quisieran. No tenía nadie que pudiera hacer por él. Nadie. ¿Qué hacían por eso las mujeres? Llorar. Ni siquiera podían gritar, déjenlo, déjenlo, es inocente, porque las podían pasar por ahí por donde iba pasando el Señor. Cuando estas mujeres lloraron y lloraron recio, porque no estaban al pie. Sin embargo, el Señor las escuchó y con voz fuerte, sin duda, a gritos, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cúbranos. O sea, un collado es un cerro por un lado, otro por otro y una barranca en medio. O un puerto, un cerro alto para allá, otro para acá. Se va a ir la gente, dice el Señor, al medio de esos cerros y les van a gritar a los cerros que se junten y que los dejen profundamente sepultados. Porque aparte van a estar los terremotos, va a ser creíble decirle a dos cerros, tápenme. Pero no van a poderse escapar de la ira del que vendrá. Porque dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ese árbol seco somos nosotros. El árbol verde es Cristo Jesús, es el árbol de la vida, el árbol fructífero, el árbol que tiene las flores, las rosas, las hojas, todo para la sanidad de las naciones. Por eso nos conviene, hermanos, nos conviene unirnos mejor, porque es el Señor el que dice, el que no lleva mi cruz, así como Simón de Cirene. Fíjese cómo no le tocó ese privilegio, aunque la cruz estaba pesada y iba obligado, pero llevaba un grande privilegio. Le ayudó al Señor. Y la recompensa, ¿cómo se la imaginan? Es de seguro que habrá para él una grande recompensa, porque ningún trabajo en el Señor es en vano, mucho menos el trabajo del Señor. En el Señor es servir en toda el área de la vida cristiana, pero para el Señor es algo más todavía. San Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Porque el que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando un joven rico
Señor, ¿qué tenía que hacer para salvarse? El Señor le dijo ¿qué? Y él dijo, todo eso he hecho. Ah, te falta algo. Toma tu cruz, dice, y ven y sígueme. Da lo que tienes a los pobres y toma tu cruz y sígueme. Entonces el Señor ya cargó su cruz. Pero usted cómo ve. Le dije a alguien hace poco que estaba sintiéndose esa persona muy atribulada. Le digo, no hay Cristo sin cruz, ni cruz sin Cristo. Una cruz sin Cristo de nada sirve llevarla. La cruz de los sacrificios por las tradiciones o por las religiones es una cruz sin Cristo. Si yo pongo a todas las santas mujeres en una cruz, yo digo, llevo la cruz de la Virgen María, pues ¿cuál? Pues ella no fue crucificada. Y hago miles de sacrificios a su nombre o a nombre de ella. Esa cruz no es la cruz de la salvación y de ningún otro apóstol, de ningún profeta, de los más santos hombres de la tierra. La cruz de ellos no lleva al cielo. No es puente para pasar de aquí a la eternidad. La cruz de Cristo sí. Pasa la cima, pasa el muro, pasa de un lado a otro de las tinieblas a la luz. Por eso, la cruz del Señor dice aquí en Filipenses 2:8, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está el Señor. Se humilló y fue obediente hasta la muerte en la misma cruz que él cargó. En esa tuvo el triunfo. La cruz, hermanos, para el cristianismo simboliza victoria. Ahí mató el Señor a la muerte, ahí en la cruz. Ahí mató al diablo, ahí lo exterminó. Ahí nos salvó a nosotros. Tiene doble, se puede tomar en doble sentido. Muchos cristianos la toman como un ídolo, como una idolatría. Con el crucifijo ahí es un ídolo, pero sola es el estandarte de la victoria. Los que murieron por la libertad mexicana, por el país, por este país libre y soberano, se envuelven en la bandera. La bandera es el símbolo de la sangre de nuestros héroes, compatriotas, que murieron por tener patria y por darnos patria. El Señor, su bandera que manchó con su sangre para darnos patria y no terrenal sino eterna, es la cruz. Yo no digo que adore la cruz, pero podemos enseñársela al diablo, al enemigo, y decirle, aquí te venció el Señor. No se va a espantar la gente que hace las cruces allá en los lugares altos y todo. Ahí se pueden parar sopilotes y todo. Pero la cruz del Señor, en un aspecto muy espiritual, es diferente. A ver si lo logramos entender. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vea esto, qué maravilla. Que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe.
Pero lo que a mí me toca el corazón y me anima es el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Si usted pone su gozo delante de usted de ser cristiano, ¿por qué muchos se avergüenzan de ser cristianos? Porque no se gozan o porque se avientan el gozo para la espalda, se lo ponen para atrás, lo esconden, no quieren que el patrón. Me acuerdo de un pastor que dijo, a los mundanos no hay que decirles que somos cristianos, porque no les podemos hacer ninguna tranza en el negocio. Ah, entonces en escondidas se pueden hacer tranzas. Eso es echarse la cruz para atrás. Y el gozo de ser cristiano, de ser predicador, es aventárselo para atrás. El Señor Jesucristo, su gozo de ser el Hijo de Dios, de ser el que llevaría muchos hijos a la gloria, ese gozo de salvarnos, se lo puso por delante. Y por eso cuando le echaron la cruz encima y cuando sabía que iba a morir en ella, que iba llegando, iba llevando ahí su propio lugar de castigo, lo llevaba cargando, él no iba mirando la cruz y no iba mirando a los flageladores, no iba mirando a los maldicientes. Allí iba la turba de todos los que cruzaron sus dedos y decían, crucifícale, crucifícale, a dos manos así, crucifícale. La cruz que más le agrada al diablo es esta. Manifestó el odio contra su rival. El rival del diablo es Jesús, es el segundo Adán, venció al primero y se gozó porque destruyó la obra de Dios, nuestros primeros padres, pero al segundo Adán no pudo y le da coraje y mucho coraje, pero gloria al Señor, nuestro Señor Jesucristo, segundo Adán, vino por la revancha y ganó la batalla. Por él tenemos salvación, bendito sea a su nombre. Menospreció el oprobio. Menosprecie usted, hermano, menospreciemos las burlas, menospreciemos, no les tomemos en cuenta a las amenazas de la gente. Qué oprobio, qué castigo y dolor es para una mujer vivir con un hombre que no teme a Dios. Es grosero, la trata mal. Si muchos cristianos son groseros con su señora, imagínense a alguien que está en contra de la fe de ella, o viceversa. También hay cristianos que sufren por su esposa rebelde, porque ella se quiere ir al baile, ella quiere andarse divirtiendo, él no quiere tomar, dice, pues si no vas conmigo a bailar, pues me voy a buscar otro, y si no quieres tomar, yo tomo. Un cristiano con una mujer borracha es una vergüenza, es un dolor, pero si el cristiano, la cristiana, pone su gozo, no a su cónyuge, que está grosero y perdido, que no se lo ponga por delante, écheselo para atrás a él, a ella. No es digno de que esté por delante, porque el Señor así dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice que el que no dejare padre, madre, hijos, esposos por él, no puede ser su discípulo. Pongámonos en esta tarde el gozo de ser salvos. Hermanos, hace rato subí a un cerrito. Empecé a bendecir el nombre del Señor. Empezó a tocar mi corazón. Si a mucha gente no le gusta lo que estoy haciendo, a mi Redentor le gusta. A mi Señor le está gustando. Él está tocando mi corazón, porque esto que dice la Biblia, eso es lo que le sucedió a él. Eso es lo que él hizo. ¿Y qué dice la Biblia? Que se sentó, se sentó a la diestra del trono de Dios, a la derecha, pegadito con él. Él por aquí, el Espíritu Santo por acá, el Padre en medio.
es un solo trono de gloria, un solo trono de gracia, donde nos podemos acercar libremente en esta tarde. Bendito sea nuestro Dios. Dice su palabra que la cruz, 1 Corintios 1:17, ya no voy a alcanzar a leer estos versículos, pero la predicación de la palabra debe llevar la cruz del Señor. La predicación de la palabra no puede ser una comodidad. Y también en Gálatas 6:14, si alguno se gloríese porque lleva la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo es llevar una carga. La cruz de Cristo siempre es aborrecida. Nadie la quiere. Pero dice Efesios 2:16 que la reconciliación que tenemos con Dios es mediante la cruz de Cristo. En esa cruz el Señor hizo la unión. Nos unió con el Padre, quitó las enemistades y de todos hizo un solo pueblo. Filipenses 3:18, aquí sí voy a leer, porque dice aquí, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo, hermanos? Por los cuales Pablo lloró de dolor, lo hicieron llorar. Porque Pablo era un predicador que sabía vivir comiendo y sin comer. Sabía vivir con casa y sin casa. Sabía vivir bien vestido o mal vestido. Sabía vivir, dijo yo, sé vivir teniendo y sé vivir sin tener nada. Y para él lo importante era la cruz del Señor. Esto es lo más terrible. Para finalizar con esto quiero decirles, hermanos, que lo más difícil del cristianismo es hacer lo que hizo el Señor. Llegar, agarrar la cruz de Cristo, echársela, caminar con ella y clavarse en ella, crucificarse en ella. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el santo apóstol. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, es lo más difícil. Y los enemigos de la cruz son los que no se quieren crucificar. Con todos pelean, a todos envidian, a todos persiguen, a todos critican, a todos atacan, por todos se enojan. Los enemigos de la cruz de Cristo quieren buenas atenciones, un buen salario para predicar, buen carro, bien buenos trajes, buenas atenciones de todo y que de todo les pidan permiso. Los enemigos de la cruz de Cristo, hay unos que conocí, yo les llamé la atención cuando estaba con ellos y los reté, porque es bíblico. Cuando alguien transgrede la palabra de Dios, Pablo lo hizo con Pedro, hombres, predicadores, pastores, que quieren saber cuando las mujeres están en el día de sus costumbres, que ya quedan embarazadas y bueno, quieren saber cómo viven su intimidad. Yo les llamo maliciosos, les llamo lujuriosos y les llamo perversos, y no le hace que tengan títulos de que estudiaron instituto y de que todo y muy bien preparados,
Pero si hacen eso, o regañan a los jóvenes porque no les avisan cuando se hacen novios, regañan a los matrimonios porque no les avisan que hicieron un negocio, qué trabajo van a hacer, a dónde van a salir de paseo. Esos son enemigos de la cruz del Señor. Quieren puras atenciones y comodidades y que les anden rindiendo puras cuentas de halago. Hermanos, es mejor, como dijo Pablo, pobre con los pobres, rico con los ricos, con los todo, hermanos, pero el que quiera ser amigo del Señor tiene que ser amigo de su cruz y crucificarse con él. Dice aquí la palabra del Señor, crucificar al viejo hombre, al viejo apasionado de cosas indignas o impuras. Dice la palabra que todo el que quiera agradarle bien al Señor tiene que hacer esto que les he estado diciendo, negarse, para que dice no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, una cosa vana es una cosa livianita. Cuando una semilla se pone vana, no pesa nada. Cuando tiene la almendrita, la almendra de las semillas es el alma. La semilla está pesada. Oigan esto, hermanitos, compañeros míos, que vamos hasta el Calvario, que vamos ayudándole al Señor con su cruz y que también llevamos la nuestra. La cruz de Cristo pesa. No la quieran de esponja, no la quieran de algodón. Es pesada. Y dice el apóstol, para que no se haga vana, o sea, que no se haga que cualquiera. Por eso no cualquiera es cristiano, porque la cruz pesa. Muchos llegan, ay, qué bonito, y viven bien los hermanos, y ya traen carro, y llegan, pero nomás sienten lo pesadito de la cruz, y mejor huyen criticando, y que no me engañaron, y yo pensaba que así como se ve, así era, que no. Ser cristiano, la palabra del Señor dice que desde Juan el Bautista para adelante el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes se van con él. Solo los valientes se lo llevan. Esto es cosa de valientes y no lo digo por darme alabanza, lo digo porque eso dice la Biblia, es de valientes. Por eso usted tiene que caminar con la cruz encima. Podemos hablar de aquí tanto cuando la cruz nos cae pesada también, cuando nos caen las enfermedades, cuando la cruz es pesada, cuando no tenemos que comer. Oh, hermanos, 8 años caminé con esa cruz, muy pesada, predicando el evangelio, pero nunca me rendí. El Señor, sangrante, con la corona de espinas, no se la quitaron, así llegó hasta la cruz, muy sangrante, muy desvelado, pasó colgado en la cárcel. Oh, hermanos, el dolor de la traición pienso que es lo que más le dolía. El beso de Judas, qué barbaridad, cuánta hipocresía, cuánta maldad en el corazón de sus amigos, los que amó tanto. Le tuvo que decir a una mujer que le pedía que le quitara los demonios a una hija, una mujer extranjera, una cananea. Señor, ayúdame con mi hija, la atormentan los demonios, sufre mucho, yo también. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Mire con cuánto amor el Señor amó y le dedicó todo su ser a los judíos, para que ellos le pagaran con ese odio, esa rabia tan diabólica. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira, les das pan y lo tiran, les das pan y no lo quieren. Dame aunque sea unas boronas de ahí.
Ay, mujer, le dice, me conmoviste, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y les dijo a sus discípulos, no he hallado esta fe en Israel. A los que vine a buscar no me conocen, no me reciben. Y mira, desde lejos vienen a buscarme, otras que no. Hermanos, vamos orando un momentito, Dios les bendiga, discúlpenme que siempre me tardo. Padre mío, en el nombre de Jesús, te ruego que el hermano, la hermana que se ha decidido a seguirte, sepa que la cruz pesa y que no solo la llevamos, sino que también nos tenemos que crucificar en ella. Nos tenemos que amarrar y quedar con clavos para que no nos podamos soltar de ahí, para no hacer nuestra voluntad sino la tuya. Como tú le dijiste en tu oración al Padre, cuando te salía sangre por tus poros de tu piel, no se haga mi voluntad sino la tuya. No podemos hacer tu voluntad sin tu cruz. No podemos llegar al cielo sin ayudarte con tu cruz. Tú la cargaste mientras estabas en el cuerpo, pero esa cruz hay que seguirla cargando, hay que seguirla llevando. No va a poderse quedar en el camino. Es la bandera y tenemos que llegar con ella hasta el reino de los cielos, coronados, acobijados con esa bandera de fe, bandera de sufrimiento, pero también de grande triunfo. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, pues los invito mañana. Vamos a estar en la radio a las 8 en punto de la mañana en el canal 90.5. ¿Quién está? Mi tío Miguel. Ah, pues Miguel, ¿quieres hacer una oración o decir unas palabras? Tomé más tiempo porque no sabía que ibas a estar al pendiente ahí. ¿No? Bueno, hermanos, mañana tengo, aparte de estar en la radio, tengo otras ocupaciones. Me voy a ver muy apretado para predicar en la tarde. Véanos mejor en la radio si puedo, ya les digo, pero si no, me disculpan. El domingo pues también vamos a transmitir. Mandamos pedir, ya gracias a Dios vinieron a instalarnos allá en mi casa una antenita de internet. Gracias a Dios, a mi sobrino Vidal, a su familia, nos están prestando su internet y ha estado mejor. Ya mañana temprano nos llega la transmisión. Gracias a todos los que nos han enviado apoyo, como hasta para mi plan, que ahorita pagó mi plan. Otros hermanos, bueno, luego ahorita se me pueden olvidar, por ahí tengo las anotaciones, pero gracias a mis hermanos que de aquí de Estados Unidos nos han mandado hasta para comer el Día de las Madres, nos mandó una hermanita de allá de Georgia. Dios les bendiga y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Adelante, hermanos, con la cruz del Señor.